Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 25, las cartas de San Pablo. ¿Sabes qué es un himno cristológico? Se trata de textos de la Biblia en los que se canta la grandeza de la salvación que nos ha dado Dios enviando a su Hijo Jesús. En algunas de las cartas que veremos hoy, himnos cristológicos muy bellos. No puedes dejar de leerlos. Hoy vamos a comenzar a adentrarnos en las cartas a los tesalonicenses, efesios y colosenses. En la carta a los tesalonicenses hay una situación un poco difícil, pero antes de entrar al tema, debemos decir que la primera carta a los tesalonicenses es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ya por los argumentos que se tratan. En medio de las persecuciones, muchos de los cristianos habían muerto y se preguntaban por el destino de estos hermanos. O sea, Tesalónica está pasando por un momento difícil en la comunidad. No son momentos de cristianismo maduro, no es que ya hay comunidades que pueden vivir pacíficamente sin el problema del Estado, no. Están pasando por momentos difíciles. Y entonces San Pablo lo que va a hacer en medio de este caos, por decir así, que si bien hay muchos tesalonicenses que viven su fe, han abrazado la fe de nuestro Señor Jesús, pues algunos están perplejos porque dicen, ¿y nuestros hermanos que han muerto? Y entonces San Pablo, pues inmediatamente los va a animar, fomentando la esperanza en la venida gloriosa de nuestro Señor, el Rey Mesías Jesús. Entonces, a su regreso, o sea, cuando Jesús venga, los vivos y los muertos estarán delante de Él para el juicio final y la esperada resurrección. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la esperanza que San Pablo daba a los tesalonicenses en medio de una persecución, en tiempos difíciles, y es la misma que San Pablo nos está dando hoy, en medio de una pandemia, ¿no? Que todavía no vemos, por decir así, la luz al fondo del túnel. Hay que tener esa esperanza ¿en quién? En Dios encarnado, en Jesucristo, que ha padecido, y todo ese misterio de la cruz, de alguna manera, nuestro sufrimiento es participar ya en ese reino de Dios, participar en los sufrimientos de Cristo para entrar en la gloria. Solo esa perseverancia en el amor, en el servicio mutuo, en ese trabajo, en ese no dejarse desanimar, es lo que San Pablo les va a decir que no tiren la toalla, ¿no? Hay que esperar, nuestro Señor va a venir y nuestros hermanos pues se encontrarán con nuestro Señor, ¿no? Y él fomentaba esa esperanza en la venida de Jesús, que si bien es cierto implicaba vivir en contra de la cultura, o sea, vivir santa en medio de una cultura que no era cristiana. O sea, hay que entender que eran los primeros años del cristianismo en un pueblo que no conocían al Dios verdadero. Los tesalonicenses tenían muchos dioses y San Pablo llega ahí y efectivamente muchos judíos y muchos paganos abrazan la fe, pero muchos otros no. Y entonces se ven mezclados, ahí inmersos en un sinnúmero de conflictos, persecuciones, situaciones difíciles. Y entonces San Pablo les dice que han de estar firmes, que su respuesta siempre debe ser el amor, ¿no? Motivada siempre por la venida de nuestro Señor. Tanto fue así, ¿no? Que San Pablo animaba, ¿no? Nuestro Señor va a venir, que llegó un momento en que muchos decían, no, pues si ya va a venir, ¿para qué nos esforzamos tanto, no?
¿para qué ya nos estamos dedicando a nuestros trabajos? O quizá no nos ocupamos tanto ya en esa perseverancia, en el amor, porque si nuestro Señor ya está, entonces, ¿para qué esforzarnos tanto? Tanto fue así que algunos tesalonicenses habían dejado de trabajar, ¿no? Y San Pablo, pues así con cariño de padre, les dice, no, esa no es la postura, eso no es lo que les dije, ¿no? Nuestro Señor va a venir, pero no es que va a ser ya, no sabemos el día y la hora, pero volverá pronto. Entonces, no han de dejar de esforzarse en el trabajo, porque nadie sabe el día y la hora. Cuando San Pablo escribe en su primera carta, habían persecuciones y dificultades, pero luego que se fue, recibe las noticias de los tesalonicenses y parece que los problemas y las persecuciones se habían recrudecido. Y delante de eso, pues, cualquier información, ¿no? Mal dada, podían confundirse, ¿no? No, nuestro Señor habían dicho que ya estaba por venir y ya vino y quizás se olvidó de nosotros, ¿no? Entonces, San Pablo les dice, no. Muchos pensaban que había venido como ladrón, ¿no? En la noche. Pero San Pablo les dice, nosotros no sabemos el día y la hora. Les consuela, les anima a seguir esperando, confiando, perseverando. Entonces, les dice, hay que estar preparados precisamente trabajando con esfuerzo y dedicación, tal como lo hizo San Pablo, les va a decir, tal como lo hice yo. O sea, yo no estuve ahí de vago, yo me puse a trabajar para ganar mi sustento. Entonces, esta fuerte motivación delante de la persecución que San Pablo tiene, es así como hemos de leerla hoy también, ¿no? Nosotros, hoy en día en el 2021, ¿no? Esas palabras de San Pablo que nos dicen, estamos pasando por dificultades, sí, pero nuestro Señor está aquí, ¿no? Y vendrá, y habrá un juicio, y lo encontraremos, y esto no quedará, por decir así, caerán muchas cosas en el vacío, ¿no? No, habrá un juicio, ¿no? Y toda la maldad, pues, tendrán que ser responsables, ¿no? Pero nuestros hermanos que han dado su vida, pues qué bonito que se presenten ante el juicio y la resurrección, pues, para participar de la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Luego tenemos la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, bueno, Filipos es la primera ciudad de Europa en recibir el Evangelio. Y se ve que mantiene una relación muy cercana al ayudarlo en las dificultades. A los filipenses, San Pablo le escribe cuando ya estaba encarcelado, probablemente desde Roma, cuando ya estaba con las esposas, ¿no? Cuando ya estaba encadenado. Y les escribe a los filipenses. Les dice algunos mensajes muy bonitos, ¿no? Que valen la pena constantemente leerlos y releerlos, porque en el fondo nos está dando el núcleo de nuestra fe cristiana. ¿Y cuál es el núcleo de toda nuestra fe cristiana? Pues la persona de Cristo. A veces podemos perder nuestro horizonte pensando que es el libro del catecismo, o que son los 10 mandamientos, ¿no? El núcleo, así. O sencillamente portarme bien, las leyes morales que debo seguir, lo que la iglesia me pide. En el fondo es la persona de Jesucristo, que es lo que desde el principio de estas formaciones hemos tratado de comunicar, ¿no? Hemos visto el Génesis, el Éxodo, el Número, y cómo cada uno ya va hablando de Cristo, porque Él es el personaje principal. Él es el Hijo de Dios, Él es el fundamento de nuestra fe. Y entonces habla sobre la alegría de conocer a Jesús. La alegría de conocer a Jesús, el mensaje de amor de Jesús, tan grande que comparado con Él todo parece basura, va a decir San Pablo. Y eso es tremendo, porque delante de la revelación de Cristo, delante del conocimiento de Cristo, San Pablo pues todo lo tiene por mucho menos, por casi nada. Él va a decir esta expresión, por basura, ¿no?
la importancia de la unidad y de la humildad. O sea, todo esto San Pablo lo está escribiendo encarcelado. O sea, San Pablo no está viviendo un retiro espiritual al que dice que la alegría que me ha dado conocer al Señor y yo aquí encadenado, ¿no? Se aparece una paradoja, ¿no? Cómo combinar el misterio de la cruz y al mismo tiempo la alegría de ese conocer a Jesús crucificado. Es un don, en definitiva. El inmenso amor de Jesús tan grande, y eso es lo que va a ir repitiendo varias veces San Pablo a lo largo de sus cartas. Jesús nos ha amado tanto, ha dado su vida por mí, ¿no? Y por eso es importante la unidad y la humildad. Y a propósito de la humildad, en Filipenses, estamos al capítulo 2, versículos 5 al 11, en que encontramos el himno cristológico. O sea, el himno cristológico es ese plan de salvación que Dios tiene a través de Jesús y que es hermosísimo. Realmente, cuando uno comienza a leerlo, dice cómo Dios se despoja, ¿no?, de su naturaleza divina, ¿no? Viene y se hace un hombre, y no solo un hombre, sino que se hace como un esclavo, ¿no? Y pasa como uno de tantos, ¿no? Y obedeció hasta la muerte de cruz. O sea, casi que amó al Padre y lo amó tanto hasta dar la vida por nosotros. Y luego, dice, nuestro Padre lo levanta, ¿no?, y le pone el nombre sobre todo nombre, ¿no?, para que toda rodilla se doble al nombre de Jesús. Y así lo proclama Señor, ¿no? Entonces es muy bonito cómo va, en pocas líneas, está diciendo el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro, y cómo Él, el centro, siente. Dice, tengan todos los mismos sentimientos de Cristo. Que siendo Dios, o sea, no considero un tesoro, ¿no?, ese ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, se hizo esclavo, se hizo hijo, se hizo obediente, una obediencia hasta la cruz. Y por eso Dios lo proclamó, ¿no?, por sobre todas las cosas. Y lo hizo Señor, ¿no? Entonces, hay que revisar este himno cristológico en Filipenses 2:5, ¿no? Estos himnos van a salir también en la carta a los Efesios y a los Colosenses también. Y cada uno aporta algo muy particular, aunque si bien es cierto el de Efesios y Colosenses son muy parecidos, pero tienen cada uno una peculiaridad tremenda. No nos demoramos nada si lo van leyendo el uno al lado del otro, ¿no? Entonces, encontramos en Efesios el himno cristológico. En Efesios 1:3-10, apenas comenzando Efesios, ya está el himno cristológico. Y ahí al mismo tiempo nos va dando, por decir así, las pistas de qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Que fuimos creados por el amor y para amar, ¿no? Todo lo que Cristo ha pensado para nosotros, todo lo que Cristo es, en ese himno a los Efesios, pues encontramos unas maravillas, unos tesoros, línea por línea. También en ese himno se ve como la voluntad de Dios es recapitular todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere decir de recapitular? Viene del latín recapitis, que es volver, ¿no? Volver a poner como cabeza a Cristo sobre todas las cosas. En mi familia, que Cristo sea la cabeza, ¿no? En mi relación con los demás, que Cristo sea la cabeza, o sea, sus mismos sentimientos, su misma manera de pensar, su misma manera de amar. En mi relación con el dinero, en mi relación con el mismo Dios, ¿no? Yo puedo relacionarme con Dios, pero si no tengo al mediador, ¿no?, que es Cristo, pues mi relación con Dios cae, ¿no? Me relaciono con un Diosito que no se ha encarnado, ¿no?
En cambio, mi relación con Dios tiene su cumbre porque Cristo se ha encarnado y Él es la cabeza de mi relación con Dios, siendo el mismo Dios, ¿no? Entonces, esta voluntad de Dios de recapitular, de poner a Cristo por cabeza de todo, por encima de todo. También en la carta a los Efesios habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, casa de Dios, familia de Dios, edificio construido por Dios, cuyo fundamento es Jesús, y esposa de Cristo. Entonces, ya desde el principio, San Pablo tiene clarísima la película de qué es la iglesia y cómo es la iglesia y qué nomás se puede decir de la iglesia. Han pasado pues muchos años y que se han estudiado y hecho estudio tras estudio la carta de los Efesios y se siguen profundizando mucho más sus escritos, y San Pablo les está diciendo esto a los primeros cristianos, judíos venidos del judaísmo, y a los primeros cristianos de los paganos, que no tienen idea, ¿no? Y nosotros todavía seguimos masticando despacio estas palabras que San Pablo les dijo a los efesios cuando podía predicar. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Si es el cuerpo, Cristo es la cabeza, casa de Dios, familia de Dios, edificio construido por Dios, cuyo fundamento es Jesús y es esposo de la iglesia. La iglesia va a ser la esposa de Cristo, va a ser la razón por la cual Cristo da su vida. San Pablo presenta el matrimonio de manera que el hombre y la mujer representan a Cristo y a la iglesia. Que la imagen en quien los esposos deben verse es el amor, la entrega de Cristo y su esposa, la iglesia. Esto es interesante porque a veces podemos manejar un lenguaje un poco así, como no queriendo expresar lo que San Pablo en el fondo nos está diciendo. A veces uno puede decir, mira, el sacerdote es esposo de la iglesia, pero como mi esposo, ¿no? Como un hombre, ¿no? Que se casa con su esposa, ¿ya? Entonces el padre representa esta unión entre el hombre y la mujer. Pero es todo lo contrario. Cuando unos esposos quieren ser esposos de verdad, tienen que verse reflejados en Cristo y su esposa, la iglesia. ¿Cómo debería amar un esposo a su esposa? Porque si siendo cristianos no podemos amar con cualquier amor, por decir así. No podemos inventarnos modos, ¿no? de querer, porque pueden ser unas cosas egoístas, pueden ser unas cosas mínimas, unas autosuficiencias. En el fondo no es un amor verdadero. En cambio, San Pablo nos está animando a que los esposos, el hombre y la mujer, se han de casar y han de amarse así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo se entregó por su iglesia para hacerla santa e inmaculada en el amor. Entonces, por eso repito esta parte, que la imagen en quien los esposos deben verse en ese amor, en la entrega, es la manera en cómo Cristo y su esposa, la iglesia, ¿ya? También en la carta muestran algunas obligaciones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En la carta a los Colosenses muestra también otro himno cristológico, que este sí lo vamos a leer. San Pablo trata casi los mismos temas que a los Efesios y ciertamente corrige algún error, pues estaban dejando el culto a Cristo como único Señor y estaban adorando a los ángeles.
corrige estas desviaciones recordando que Jesús es la cabeza de todo. Entonces yo he puesto ahí una imagen en la que está nuestro Señor como cabeza y en su cuerpo pues la iglesia. Y esa es la imagen que San Pablo nos regala. Nosotros somos sus miembros, Cristo es la cabeza. O sea, somos un solo cuerpo, una sola vida, una sola alma, ¿no? En Colosenses nos va a decir, Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Paréntesis, todo fue creado por Él y para Él. Tú y yo fuimos creados para Él, por Él y para Él. Continúa, Él existe con anterioridad a todo, y todo en Él, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Esta primacía de Cristo en nuestra vida, en la iglesia, en la gracia, en Dios, o sea, todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de la cruz los seres de la tierra y los del cielo. En la carta a los Filipenses comienza el otro himno cristológico: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, y se rebajó a sí mismo. Ese es el sentir de Cristo, siempre un sentir de ir hasta lo más profundo, ¿no?, de nuestra naturaleza humana, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. No codició el ser igual a Dios. Aquí yo soy Dios, aquí todos me hacen caso, aquí yo soy el que mando, sino que se hizo hombre, se hizo esclavo, se rebajó, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les dejo pendiente la lectura del himno cristológico de los Efesios, pues siempre cada una de ellas tienen este particular de mostrarnos el rostro de Cristo, el plan de salvación para con nosotros, ¿no? Entonces nos va desvelando el misterio de nuestra propia vida. Que Dios les bendiga.